Voy avanzando entonces. Ah, mm, ya. Entonces, como les decía, es muy importante que nosotros para poder abordar el tema de hostigamiento sexual laboral podamos conocer un poco sobre cómo va yendo la violencia en nuestro país, ¿no? Si ustedes pueden ver la diapositiva, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la persistencia de violencia contra las mujeres. Vamos a ver que durante del 2019 al 2024, según el ENDES, hubo una baja, ¿no? En cuanto a las denuncias registradas por violencia, ¿no? Entonces, el porcentaje de mujeres que sufrieron violencia alguna vez por su pareja, hablando de esa data, hubo una baja del 2019 al 2024, ¿no? Entonces, a nivel nacional, tenemos como resultado general que el 52% de mujeres de 15 a 49 años han sido víctimas de violencia, ¿no? Entonces, esto nos da un panorama más o menos de cómo se va registrando en los últimos años la violencia en nuestro país. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, los casos atendidos de violencia contra las mujeres en el 2024, y estas son cifras sacadas del portal estadístico del Programa Nacional Guarmiñam. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, que en el 2024 se han atendido 168.492 casos de violencia, y si ustedes ven en el gráfico, en hombres se han atendido 15,6% y en mujeres el 84,4%. Lo mismo pasa en el 2025, ¿no? También se han atendido durante todo el año 169.563 casos, y en hombres es el 16,4% y en mujeres el 83,6%. Las cifras no han variado mucho, pero en estas imágenes podemos ver que el panorama es que las mujeres en mayor cantidad son víctimas de violencia, ¿no? Entonces, un porcentaje del 84 frente a un 15, a un 16, o sea, las mujeres son víctimas de violencia, ¿no? ¿Y por qué se da este tipo de violencia contra las mujeres? Tendríamos que reflexionar ahí, ¿no? Entonces, podemos ver de que todavía existen ciertos estereotipos, ¿no? En nuestro país que ayudan a que se den este tipo de violencia, ¿no? Entonces, si vemos en la PPT, está avanzando, ¿verdad? Sí, sí está avanzando. Sí, estaba. Ya, entonces estamos aquí. Entonces nosotros vamos a poder ver que el hostigamiento sexual mucho va a darse de la violencia de género. Entonces, ¿qué es la violencia de género? Nosotros tenemos un concepto establecido en la PENIC todavía que nos dice que es cualquier acción o conducta que cause daño, sufrimiento o muerte a una mujer por el hecho de serlo. Es un tipo de violencia de género que puede darse en la familia, la comunidad, o puede cometerse o ser tolerada en las entidades públicas o privadas. Nosotros para la lucha contra la violencia tenemos un marco, el marco general, que es la ley 3036-4, la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley va a definir como dos sujetos de protección a las mujeres en todo el ciclo de vida por su condición de tal. Justamente por estas cifras que hemos visto se hace esta diferenciación, ¿no? Donde las mujeres son en alta cantidad víctimas de violencia, y también, pero protege a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Con especial atención a los que se encuentran en situación de violencia, ¿no? Entonces, voy a pasar la diapositiva. ¿De qué pasó? No avanza. Entonces, vamos a ver cómo es que se impacta la violencia contra las mujeres en base a los estereotipos de género en el ámbito laboral. Por ejemplo, por estos hechos de violencia muchas veces hay segmentación, ocupación por género, la brecha salarial y de reconocimiento, también es fuerte el hostigamiento sexual
a causa de violencia laboral, la sobrecarga de roles del cuidado, la autoexclusión y la pérdida de talento, ¿no? Entonces, la desigualdad en las oportunidades, ¿no? Entonces, de esa forma se impacta, por ejemplo, la violencia de género en la vida en general, ¿no? Entonces, la ley 3036-4 nos define como violencia de 5 formas de violencia. Está la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia económica, ¿no? De repente algunas veces ya conocen, ¿no? Porque muchas veces siempre lo trabajamos y todo ello, pero dentro de este tipo de violencias, nosotros vamos a poder ver las diferentes modalidades de violencia, ¿no? Está, por ejemplo, la violencia en relación de pareja, feminicidio, y bueno, y como una modalidad de violencia también está el hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, esto está reconocido dentro de la ley 3036-4 y como acoso está dentro del Código Penal también, ¿no? Y es sancionado. Entonces, el hostigamiento sexual tiene un marco normativo propio, que es la ley número 27942, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Este marco normativo, va a trabajar en el tema de prevención y atención en relación a estos hechos, ¿no? Y tiene, por ejemplo, un concepto muy importante sobre el hostigamiento sexual, ¿no? Nos dice que el hostigamiento sexual es cualquier conducta de naturaleza sexual o connotación sexista no deseadas o rechazadas por la persona contra la cual se dirige y puede crear un ambiente intimidatorio, hostil y humillante, ¿no? Y además tiene su reglamento que ha sido aprobado con Decreto Supremo número 014-2019 y tiene el objeto de prevenir, sancionar el hostigamiento sexual producidos en el marco de relación laboral, educativa, formativa, pública o privada, militar o policial o cualquier otro tipo de relación de sujeción sin importar el régimen contractual o de fórmula legal, ¿no? Entonces vamos a ver que nos va a hablar exactamente de la configuración del hostigamiento sexual, ¿no? Cuando se configura, cuando es una conducta sexual o sexista y cuando la conducta no es deseada, ¿no? Entonces es importante también tener en contexto eso, la configuración del hostigamiento sexual, porque muchas veces, para que nosotros podamos, dentro de las relaciones laborales, o las relaciones interpersonales en el marco laboral, es importante guardar el respeto, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con nuestros compañeros y a veces en las capacitaciones que hemos dado siempre nos dicen, pero entonces ahora yo no le puedo saludar a mi compañera de trabajo, a mi compañero porque me van a denunciar, ¿no? Entonces, o en forma de broma nos los dicen también, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan entender cuando, por ejemplo, una persona se siente afectada por un hecho de violencia para no incurrir en eso, en un hecho de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esta fórmula, ¿no? La configuración del hostigamiento sexual, cuando es una conducta sexual o sexista y cuando hay una conducta no deseada o es no aceptada por la persona, ¿no? Por la otra persona. Entonces, las conductas del hostigamiento sexual, por ejemplo, nos van a hablar de una conducta de naturaleza de connotación sexista, es cuando se refieren a los comportamientos, por ejemplo, las fotos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles, espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Asimismo, vamos a ver que es una conducta de naturaleza o connotación sexual cuando hay comentarios, insinuaciones, observaciones, miradas lascivas, exhibición o exposición a material pornográfico. También están los tocamientos, los roces, los acercamientos corporales, las exigencias o proposiciones sexuales de contacto virtual, entre otras de similar naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos, como les decía, de no deseo o no consentimiento de una de las partes, nos referimos a la manifestación del no deseo de forma expresa o tácita que exterioriza la disconformidad o incomodidad de una persona sobre el hecho, ¿no? Entonces es importante. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, calladita te ves más bonita. Mi voz y mi opinión son igual de importantes que las tuyas, ¿no? A veces son comentarios, por ejemplo, de connotación sexista que podrían llevar a incurrir en un hecho de hostigamiento sexual también, ¿no? Como ejemplo, modo de ejemplo. Ay, ¿por qué no? Entonces,
El hostigamiento sexual como manifestación de violencia basada en género se sostiene en relaciones de poder, de jerarquía, dependencia contractual, precariedad, y vamos a ver que tiene impactos institucionales en el clima laboral, en la productividad, en la responsabilidad administrativa y bueno, y no es un conflicto interpersonal, es una expresión de desigualdad estructural, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello, ¿no? El acoso sexual, por ejemplo, su marco normativo tiene internacional, está en principio la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que reconoce los derechos de la mujer a vivir sin discriminación, y además podemos ver que la CEDAW tiene algunas recomendaciones donde se señalan que el hostigamiento sexual incluye conductas que crean ambientes hostiles y discriminatorios, ¿no? Asimismo, como ya les he dado a conocer, la ley 30364, que es la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, establece el deber reforzado del Estado de prevenir y actuar con debida diligencia y obliga a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, a adoptar medidas de prevención, ¿no? Entonces es importante también trabajar en el tema de prevención y todas las instituciones están obligadas a trabajar en ello. También está la ley 27942 y su reglamento, que lo acabamos de mencionar. Y bueno, las obligaciones de los organismos empleadores, por ejemplo, está muy importante que tengan en cuenta esto porque se tiene que trabajar en la prevención, en la evaluación institucional de riesgo del hostigamiento sexual, se tiene que implementar campañas de sensibilización y formación continua, se tiene que difundir permanentemente los protocolos y los canales de denuncia, ¿no? Entonces, estas son las obligaciones que tiene la institución dentro del proceso de una investigación y sanción ante un hecho de hostigamiento sexual. También las entidades deben de iniciar los procesos internos de investigación de inmediato, ni bien conozcan el hecho. Luego tienen que garantizar que los procesos sean imparciales y en tiempos razonables, no extenderse, y conforme a lo que establece el reglamento de la ley 27942, asimismo se debe aplicar sanciones administrativas proporcionales, ¿no? Entonces, los requisitos de los comités de intervención, por ejemplo, es según el reglamento, las entidades deben conformar comités de intervención en estos temas para que reciban las quejas o denuncias, para que dicten las medidas de protección, que es importante dentro del proceso de investigación, para que investiguen y propongan sanciones. Además, estos comités deben garantizar la paridad de género y representatividad, ¿no? Esta es la forma como las instituciones deben de ir implementando, ¿no? Entonces, el rol del Ministerio de la Mujer en la prevención del hostigamiento sexual en espacios laborales, en cumplimiento de la ley 30364 y además del decreto supremo 18/2019 del MIM, que a nosotros nos asigna algunas obligaciones y funciones, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que nosotros conducimos la política pública en materia de violencia basada en género, estableciendo estándares, lineamientos, criterios técnicos para su prevención en todos los ámbitos, incluido en los espacios laborales, ¿no? Asimismo, nosotros brindamos asistencia técnica y fortalecemos capacidades de las instituciones públicas y privadas para la implementación adecuada de la normativa sobre el hostigamiento sexual, promoviendo enfoques de género y derechos humanos, ¿no? Además, articulamos y monitoreamos la acción del Estado, asegurando la coherencia intersectorial y el seguimiento de implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Entonces, ¿qué avances hemos tenido nosotros en el Estado peruano? Nosotros, a través, por ejemplo, de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios, venimos implementando acciones muy importantes. Se ha trabajado, por ejemplo, el desarrollo de instrumentos técnicos. Contamos con una guía práctica de hostigamiento sexual, tenemos módulos de asistencia técnica con enfoque de género también, y también hemos trabajado en formatos referenciales de denuncia que han sido aprobados con resolución ministerial 115/2020, las cuales están en acceso a todas las instituciones, tanto públicas y privadas, para que puedan hacer uso de estos instrumentos, ¿no? En cuanto a asistencias técnicas y capacitaciones, nosotros brindamos asistencias técnicas a las instituciones laborales con el propósito de fortalecer sus protocolos internos, la capacitación en el tema de enfoque de igualdad de derechos, por ejemplo, ¿no? Y enfoques de derechos humanos para que puedan intervenir adecuadamente ante las situaciones
situaciones de hostigamiento, de cualquier hecho de violencia, también la capacitación y el uso adecuado de las rutas de atención y denuncia. Asimismo, en cuanto a la implementación y orientación a universidades y a las universidades y a los centros laborales, porque nosotros también trabajamos no solo con centros laborales, sino también con universidades. Por ejemplo, en el marco de informes de fiscalización, se ha identificado que algunas instituciones carecen de protocolos eficaces. Hemos visto que también existen órganos disciplinarios inestables, las víctimas temen denunciar por represalias, ¿no? Entonces, por eso nosotros desde la DAF tenemos algunas recomendaciones para que las instituciones puedan actualizar su reglamento y bueno, que siempre dentro de sus políticas institucionales tengan o implementen el enfoque de derechos humanos, el enfoque de igualdad de derechos, el enfoque de género, ¿no? Que son temas muy importantes que van a ser directrices para que todas las instituciones puedan atender adecuadamente ese tipo de hechos de violencia, ¿no? Entonces, asimismo, nosotros hemos tenido, por ejemplo, el año pasado se han brindado 34 capacitaciones en materia de hostigamiento sexual en el ámbito laboral y se han beneficiado de estas 858 personas, ¿no? Entonces, hemos brindado constancias de capacitación también. Hemos realizado ponencias, se han realizado 44 ponencias en materia de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, donde hemos tenido más de 5.994 beneficiarios, ¿no? Y todos con constancia también. Entonces, dentro del trabajo que nosotros venimos realizando, hemos visto que hay algunos desafíos institucionales, ¿no? Por ejemplo, siempre se da la minimización del problema. Por ejemplo, cuando intervienen estos casos, identifican o lo toman como conflictos personales, ¿no? Y no le dan la atención que corresponde. Asimismo, muchas veces en los espacios laborales existe la revictimización en los procedimientos, ¿no? Entonces, es importante también que las instituciones puedan estar capacitadas para que puedan intervenir los hechos de hostigamiento, ¿no? Hemos visto que existe falta de capacitación, hay formalismos muy fuertes en la ruta de atención también. Se priorizan muchas veces la imagen institucional sobre la protección de los derechos. Ahí está la inestabilidad de los comités disciplinarios por el cambio de personal, también se da esto, ¿no? Los procesos internos son muy lentos, como les decía, el medio de represalias por parte de las víctimas. Existe mucha falta de acompañamiento psicológico y de que se les brinde las medidas de protección a las víctimas que denuncien, ¿no? Entonces, ante estos casos, o sea, nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, para este año y hemos empezado con las capacitaciones tanto a instituciones públicas como a instituciones privadas para darles todos esos instrumentos, para hablarles sobre la intervención, sobre todo el procedimiento, entonces, y fortalecer sus capacidades, ¿no? Y también fortalecer el procedimiento de atención, ¿no? Entonces, es importante que se que se trabaje no solamente en atención, ¿no? Entonces hay que trabajar en la parte preventiva desde todas las instituciones. Es mejor prevenir antes que atender, ¿no? Entonces, a veces descuidamos un poco la parte de prevención en los entornos laborales cuando es muy importante trabajar la etapa preventiva, ¿no? Entonces, capacitar a los comités con el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces es importante también que conozcan este enfoque, es importante para asegurar que todo el proceso de este tipo de denuncias sean llevados de forma adecuada, ¿no? Sin estereotipos, sin prejuicios, ¿no? Entonces, protegiendo en todo momento a las víctimas de estos hechos, ¿no? Asegurar la autonomía e imparcialidad, ¿no? Monitorear indicadores internos y articular con el MIN para las asistencias técnicas, ¿no? Entonces es importante que también se guarde que los mecanismos confidenciales de la denuncia es importante. También brindar las medidas de protección efectivas para las víctimas. Entonces, en cuanto a las medidas de prevención, de acuerdo a la ley 27942, por ejemplo, las instituciones sí o sí deben de realizar evaluaciones anuales para identificar posibles situaciones de riesgo de que suceda hostigamiento sexual laboral. Asimismo, debe capacitar a los trabajadores sobre las normas, las políticas
contra el hostigamiento sexual laboral en la empresa, debe capacitar de manera anual y especializada al área de recursos humanos, al comité de intervención y los demás entes involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual laboral, ¿no? Asimismo, debe poner a disposición los formatos de denuncia de queja y la información básica del procedimiento, de ese procedimiento, ¿no? Y de difundir, ¿no? Entonces es importante, en resumen, realizar tres cosas, ¿no? Primero, la evaluación y el diagnóstico. Segundo, las medidas de prevención. Y tercero, difundir, ¿no? Los canales de atención que tiene cada institución. Es importante que todos los trabajadores conozcan, ¿no? Cuáles son los canales de atención. Y bueno, y como consideraciones finales, el hostigamiento sexual no es un riesgo laboral, más es una forma de violencia basada en género. Eso es importante, ¿no? Cuando hacemos el trámite de hostigamiento sexual, también aquí me quería detener un poquito. Si bien es un procedimiento administrativo que nace dentro de las instituciones tanto públicas como privadas, también esto podría caer en un hecho de una sanción penal. Por eso es que cuando se intervengan estos casos es importante también conocer, poner en conocimiento del Ministerio Público, y la ley lo establece así, ¿no? Que cuando intervengamos en casos de hostigamiento sexual siempre hay que trasladar o hay que poner en conocimiento del Ministerio Público, ¿no? También allí los centros de emergencia mujer brindan atención y atienden estos hechos, ¿no? Y ahí, con respecto a las medidas de protección, por ejemplo, el MIM, no en la parte administrativa, sino en la parte penal, ¿no? También hace el trámite para que se le brinde medidas de protección a la víctima y siga la investigación que corresponde en la etapa penal, ¿no? Paralelamente, cada institución privada o pública va a realizar su procedimiento de investigación conforme al reglamento de la ley 27942, ¿no? Asimismo, las oficinas de recursos humanos son actores estratégicos del Sistema Nacional de Prevención. Es importante que puedan entender ello, que puedan trabajar el tema de prevención, como les decía hace unos minutos, ¿no? Es mejor trabajar en prevención que estar atendiendo casos ya hechos, ¿no? Cuando se ha podido prevenir con todos los trabajadores. La prevención no es solo cumplimiento normativo, es la garantía de los derechos, ¿no? Entonces, entender que prevenir no es una opción administrativa, es una obligación constitucional y ética del Estado. Entonces, nosotros desde el MIM tenemos a disposición los siguientes servicios. Si es que conocen de algún hecho de hostigamiento sexual laboral, pueden acudir, por ejemplo, a los centros de emergencia mujer que tenemos a nivel nacional, centros en todas las regiones del país. Asimismo está la línea 100, que ustedes cogen el teléfono, marcan la línea 100, que es una línea gratuita, y pueden informarnos si conocen de algún hecho o si son víctimas, ¿no? Entonces también es el chat 100, donde siempre va a haber un profesional que les atiende y responda. Y también tenemos un aplicativo que se llama YANAP. Este aplicativo ayuda a las personas a acercarlos a los servicios de atención, ¿no? Les da un mapa donde se encuentran todas las direcciones de todos los centros de emergencia mujer y de todos los servicios donde ustedes estén, ¿no? Si, por ejemplo, están en Cusco, ahí les va a dar las direcciones de los EMS, en qué distrito están, ¿no? Les va a dirigir, y lo mismo a nivel nacional van a tener toda la información a la mano, ¿no? Entonces sería muy importante que ustedes también puedan descargarse este aplicativo y compartirlo, porque también tiene como una guía de localización, por ejemplo, a las víctimas que están en riesgo, ¿no? De desaparición, por ejemplo, mandar una alerta a tres personas que están registradas en su celular, y para que puedan recepcionar la alerta, ¿no? Y asimismo a los servicios de atención. Entonces, tengo una pregunta y dice, por ejemplo, ¿qué servicios ofrece el SEM a las víctimas de hostigamiento sexual laboral? Bueno, nosotros desde el Centro de Emergencia Mujer se atiende y va a trabajar un equipo multidisciplinario que está un abogado, un trabajador social, un psicólogo, y va a trabajar con la víctima para informarle, por ejemplo, sobre el procedimiento de denuncia, ¿no? Sobre este tipo de hechos que
que puede ser, por ejemplo, un acoso sexual, ¿no? Que está tipificado en el Código Penal y que de inmediato se va a solicitar las medidas de protección para la víctima ante el juzgado de familia, y en la etapa penal también el abogado va a ir acompañando durante todo el proceso a la víctima. Paralelamente a ello está tanto la trabajadora social como la psicóloga, que le van a apoyar en lo que necesite, ¿no? Y de esa forma va a trabajar el SEM, ¿no? Le da el servicio legal, el apoyo psicológico, el servicio social. Básicamente esa es la atención que se le brinda, ¿no? ¿Hay algún filtro para la derivación? Esa no sé si es pregunta para mí. ¿Hay algún filtro para la derivación? Cuando llaman a la línea 100 y ustedes informan de alguna persona que es víctima de violencia en general o de una de sus modalidades, como es el hostigamiento sexual laboral, envían a un equipo o de repente también les dan las instrucciones para que ustedes puedan ir a un SEM y puedan ser atendidos allí. Y entonces allí el equipo que intervenga, de acuerdo a los hechos, les va a dar la atención que corresponda, ¿no? Entonces, no hay como que un filtro, sino que se reciba la atención inmediata y bueno, si es un hecho de violencia, un caso de hostigamiento sexual, sí, los profesionales de los centros de emergencia mujer tienen que brindarle la atención, ¿no? Incorporar a los servicios que corresponden, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Mm, mm. El señor Godoy está levantando la mano. Ya, claro, por supuesto. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, en un caso real, una dama por hostigamiento sexual recurre a veces por desconocimiento podría recurrir a una institución policial o tal vez al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de la Mujer, ¿sí? Para recibir algún apoyo, alguna orientación. Ustedes puntualmente, ¿cómo es el apoyo respecto al hostigamiento sexual de una dama, una mujer? Ya. Nosotros, como les estaba explicando hace un rato, brindamos la atención inmediata. Si viene a nuestros servicios una víctima y hacer una consulta ahí, nosotros identificamos que sí efectivamente ha sido víctima de hostigamiento sexual, insertamos a los servicios de inmediato y la acompañamos en todo el procedimiento. Sí o sí una denuncia va a empezar por la comisaría, puede empezar por el Poder Judicial o por el Ministerio Público. Usted me dice, digamos, por desconocimiento va la policía, también la policía tiene la obligación de recibir la denuncia para comunicar de inmediato al Ministerio Público y al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial se encargará de dictar las medidas de protección y el Ministerio Público de realizar la investigación, porque el Ministerio Público es el titular de realizar todo tipo de investigación penal, ¿no? Entonces, y si entra igual el policía también tiene que comunicar al Centro de Emergencia Mujer para que esta víctima sea protegida, sea informada y no se siente sola, ¿no? Entonces, el SEM de la misma forma va a intervenir con un psicólogo, con una trabajadora social en la parte legal que tiene que ver con la denuncia. Se le hace acompañamiento, digamos, en la comisaría, ¿no? Y en las diligencias que tengan que ver con diligencias legales, ¿no? Definitivamente también se solicitan las medidas de protección, ¿no? En la parte legal que correspondan, porque cada caso es diferente, cada caso es específico y necesitan medidas de protección adecuadas, ¿no? Porque es muy diferente, digamos, el riesgo de una persona de un hecho de violencia va a ir variando, ¿no? Entonces, igual de cada caso específico se realizan las medidas de protección y igual en la parte penal, el Centro de Emergencia Mujer, los profesionales, en este caso los abogados, se apersonan igual al Ministerio Público y también trabajan, ¿no? De la mano con el Ministerio Público, impulsando, ayudando al impulso del proceso de investigación, ¿no? Porque claro que el Ministerio Público es autónomo en su investigación, pero sí. ¿Cuánto tiempo dura? Pero sí, el SEM como abogado puede solicitar algunas diligencias que de repente el Ministerio Público no ha previsto, pero
coordinando con la víctima, es importante que se realicen esas diligencias, ¿no? Entonces, el abogado va a estar para eso, ¿no? Para asesorarla, para asesorar a la víctima y realizar las diligencias, solicitar las diligencias que correspondan, ¿no? Ayudando a que el proceso de investigación sea claro, sea correcto, cumpla con los tiempos también, ¿no? Entonces va a dar el impulso. La parte psicológica va a dar el soporte a la víctima, porque a veces por estos hechos están en crisis, ¿no? Entonces la parte psicológica da ese soporte durante todo el proceso, también acompañan. Entonces, como le explico, es una atención integral, multidisciplinaria, que busca proteger en todo aspecto a la víctima. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cuánto tiempo dura el acompañamiento del SEM? No hay un plazo establecido en sí, porque en realidad eso va a depender de cómo va variando, ¿no? Si durante el seguimiento, que es del primer año, que tiene que ser casi continuo y seguido, ven que todavía hay hechos que están en riesgo la víctima, eso va a continuar, ¿no? Hasta de que desaparezca ese riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tal, no hay un plazo, es decir, 1 año, solo 2 años, 3 años. Hay casos que pueden ser mucho más tiempo de acuerdo a las necesidades de la víctima, porque hay casos, por ejemplo, que la víctima ya fue víctima en un hecho y luego más adelante vuelve a ser víctima. Entonces, sí, hay que estar con el seguimiento constante a las usuarias, ¿no? No se les deja ni se les abandona. Para eso también está la trabajadora social, ¿no? Que hace un seguimiento sobre la situación de las víctimas de violencia. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, ¿no? A ver, aprovecho. Sí. ¿Ustedes realizan campañas de capacitación o sensibilización al cuerpo policial respecto a la toma de denuncias de una mujer, una dama? Porque generalmente es el lugar donde hay muchas quejas, ¿no? Por lo que no están preparados, por lo mismo que están en una formación policial, militar. ¿Realizan ustedes capacitaciones? Claro, el año pasado hemos realizado varias capacitaciones constantes, tanto a la Policía Nacional, no solo a la Policía Nacional, sino también a todos los servicios que trabajan en el Sistema Nacional de Justicia, ¿no? En la lucha contra la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, tanto al Ministerio Público, al Poder Judicial mismo, para que puedan realizar las intervenciones, ¿no? Con el enfoque de género, de derechos humanos, ¿no? Que puedan atender. Sí, seguidamente estamos capacitando. Claro que hay alguna dificultad con la policía porque también ellos tienen alta rotación de personal, ¿no? Y a veces capacitamos a un grupo y luego hay otro grupo nuevo que no ha sido capacitado. Entonces, todos los años constantemente tratamos de capacitarlos para que puedan mejorar. Y además, para este año se está trabajando en capacitarlos no solo a los que ya están trabajando, sino a los que están iniciando, están postulando para o están dentro de las escuelas de formación, ¿no? Para que puedan salir ya con todos estos conocimientos y intervenir de forma adecuada este tipo de violencia, ¿no? Gracias. Uh-huh. Gracias. Y también lo que quería aclararles, o bueno, yo supongo que también sí lo tienen claro, es que, pero si no les preciso un poquito, es que tienen que tener en cuenta que es un procedimiento administrativo lo que realizan las instituciones privadas en este caso, ¿no? Es que tienen que cumplir todo el procedimiento conforme establece la ley 27942 y su reglamento, pero paralelamente siempre el Ministerio Público va a aperturar investigación. Por eso es que se les siempre hay que decirle a todas las instituciones privadas, a todas las instituciones laborales, que si tienen un hecho de hostigamiento sexual, siempre informen de oficio al Ministerio Público para que aperture la investigación, ¿no? O como les sea más conveniente de repente de trabajar con un centro de emergencia mujer para que el SEM también informe o inicie el proceso de atención a la víctima, ¿no? Entonces, paralelamente de que se continúe con el proceso administrativo, va a haber un proceso penal, ¿no? Para que se sancione correctamente como corresponde este hecho, de ser el caso, ¿no? O se investigue por lo menos, ¿no? Y ya la fiscalía verá si corresponde o no continuar con todo el proceso de investigación y sanción, ¿no? Entonces, pero sí, la misma ley lo establece, ¿no? Que todas las instituciones, aparte de iniciar su proceso administrativo, tiene que continuar, poner en conocimiento del Ministerio Público, ¿no? De la institución competente. Entonces,
Eso, básicamente, solo resaltar eso. No sé si tienen alguna pregunta más. Creo que no hay más preguntas, señorita Caguana. Mercedes, una pregunta. Sí. Sí, Paola. ¿Cómo está? Agradecerle, doctora Paola Gusta, del grupo Gendi. Nosotros, como grupo, recibimos denuncias que vienen de trabajar sin acoso, denuncias obviamente de la víctima o a veces de instituciones públicas. Para hacer un trabajo más coordinado con ustedes, algunas denuncias ya vienen llevándose el caso con el MIM, ¿no? Pero muchos vienen solamente directamente por su ¿existe una obligación, un canal directo para poder coordinar con ustedes? Bueno, la ley 3036-4 les obliga a la Policía Nacional y al Ministerio Público a que pongan siempre en conocimiento de nosotros, ¿no? Pero directamente desde las instituciones, no, pero si ustedes, digamos, tienen a las usuarias que están diciendo que ya las están atendiendo y están viendo sus casos, igual sería bueno que ustedes las puedan recomendar que se acerquen a cualquier centro de emergencia mujer para que puedan ver la parte penal, ¿no? Y les puedan atender. Un correo o tal vez un contacto. Como le digo, está la línea 100. Ajá. La línea 100, que usted llama desde su oficina y pone en conocimiento, y en la línea 100 le van a decir, digamos, que SEMA está más cerca para que puedan ir, y digamos, de no poder, hay alguna dificultad que la usuaria no puede trasladarse al centro de emergencia mujer, les van a asignar un equipo para que se traslade donde está la víctima, ¿no? Para poder orientarlas. Muchas gracias. Sí, está bien. ¿Alguna? Están pidiendo el registro de asistencia, creo. Entonces, ya no hay más preguntas, ¿no? Bien, muchas gracias, señorita Caguana, por su ponencia y participación del día de hoy y por la explicación sobre los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer a través de sus diferentes líneas, chats y aplicativos. Muy amable, muchas gracias. Ok, muchas gracias.